Bueno, se supone que hoy continuamos con el cuento de Silva. Estaba viendo cuántas páginas tiene. Yo creo que alcanzamos este y tal vez hasta el de las elegidas. Vamos a ver. Ay, denme un segundo. Organizo todo. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces, Espérame, yo voy por mi a ver, Kindle. a ver, antes de que iniciemos. El inicio suena prometedor. Vamos a ver. Ahí debe ser que llegó Caro. Ajá, en efecto. Mm, Ahora sí. Ahora sí, listo. A ver. Entonces, dice así. Silva, mamá nunca había contado historias de terror. Contaba todo lo demás, sobre los viajes a la playa en la enorme camioneta familiar, los amigos de todos sus hermanos, siempre en casa, sentándose a la mesa por turnos, comiendo, hablando y apestando como piratas. Los sacos y canastos a reventar de naranjas, cebollas, tomates, camarón, limones, huevos, arroz, cangrejos, pescado, mangos, gallinas en pie que traía el abuelo para alimentar a la hambreada jauría de su descendencia. Contaba todo, detalladísimamente, los sabores, olores, texturas de su infancia. El primer negocio que se puso cuando era apenas adolescente, de vender el banano de rechazo, el que no era exportable a la gente del vecindario. No callaba nunca sobre eso, tal vez porque fue su primer y último trabajo pagado, la primera y última vez que el dinero llegaba a sus manos y se iba de sus manos. Después tuvo billetes en las manos, pero eran distintos, eran de papá. El que te has ganado pesa distinto, cruje más, se saca con fuerza de la cartera y se pone sobre los mostradores muy abierto de cara, con una palmadita como la que se da en la cabeza a un niño que se ha portado bien. Sé que hizo una mesita con cajas y que la pintó de rojo y que ahí ponía los racimos de banano atados con cintas de colores, como el pelo de las niñas. Sé que a veces hacía trueque de banano por alguna cosa que le gustara más. Cancioneros, discos, revistas de moda, máscara de pestañas, una cajita musical que conservó toda la vida. Sé que le encantaba ser esa niña empresaria. Sé que con la plata de la venta compraba bombones, perfumes. Sé que los hermanos le robaban el chocolate para comérselo y el perfume para echárselo y dárselos a sus novias. Sé que la mamá de mamá le golpeaba a ella y que a los hermanos no. Sé que una vez en la plantación derribaron unos árboles y cayó como una fruta un monito huérfano y que el papá de mamá lo llevó a casa y que creció como un niño más, comiendo, jugando y durmiendo, hasta que se hizo adolescente y empezó a masturbarse delante de las visitas. Lo volvieron a soltar en el campo y al día siguiente lo encontraron muerto en una hamaca de la plantación, como una persona pequeña haciendo la siesta. Sé que mamá conoció a papá disfrazada de soldadito, con botas altas y gorrito con borla, porque ese día había desfilado para celebrar la patria. Sé que cuando mamá era pequeña, la mamá de mamá dejó sin vigilancia una olla gigantesca de leche y que mamá estaba jugando, explorando, y le cayeron litros y litros de leche hirviendo y el vestidito se le pegó a la piel. Se volvió una sola cosa y que sin saber qué hacer, la mamá de mamá le arrancó el vestidito y con él también la carne de su pechito infantil, y que tanto era el dolor, tanto la desesperación de verse el pecho sollozado, que quiso lanzarse por la ventana a una acequia que había debajo de la casa, y que para detenerla, su mamá la abrazó por el pecho en carne viva. Ella se desmayó del dolor. Sé que la cicatriz, esa piel de anciana en una mujer joven, la avergonzó toda la vida. Sé que la mamá de mamá prendía fuego a las madrigueras de las ratas y luego las taponeaba con piedras y que mamá, por la noche, intentaba curar las heridas con mentol a las ratitas chamuscadas. Mamá contaba todo eso y muchas cosas más, muchas, pero ninguna historia de terror. Yo estaba obsesionada porque sabía que las había, tenía que haberlas. Papá siempre había vivido en la ciudad y tenía unos recuerdos que luego venían a mi cabeza sin avisar a la hora del sueño. Uno era sobre su amiguito Joe, ojo,
muerto en un accidente, que ciertas noches, sobre todo las de la luna llena, lo invitaba a salir a jugar desde el otro lado de su ventana. El otro era el de la noche de los ruidos raros, como de algo con pezuñas, en su cuarto cuando él estaba abajo. Subió y encontró la madera del suelo con manchas oscuras, quemada, también rascada y llena de virutas. Mamá, que había pasado mucho tiempo en el campo, en la casa de su abuela, debía de tener unas historias mucho mejores o iguales o peores, pero alguna. Como yo creía en las historias de papá, estaba segura de que lo maligno existía y como existía, mamá tuvo que haberlo conocido. Por fin me contó su historia una noche horrible, la noche de la perrita. Los vecinos habían dejado una cachorrita botada en el porche sin comida ni agua. Y tras un par de días de escuchar su llanto y de echar pan remojado en leche y ver cómo lo devoraba, papá había decidido meterse con una escalera y sacarla. Fue una locura porque no me dejaban tener perros y de pronto ahí estaba en nuestra casa la perrita más linda del mundo, con su cara de peluche y sus ojos como dos canicas negras. La perra le cabía entera a mi papá en la mano y ahí se dormía luego de lamerle los dedos, además de la fiesta de jugar que tenía una mascota. Había otra fiesta más bonita, que era ver a mi papá tan vivo, tan mío y de mamá, no de la calle, de otra gente. Esa noche fuimos a cenar donde los abuelos y por supuesto llevé a la perrita. Por supuesto le amarré un lazo rojo en el cuello, le puse un recipiente con agua en el suelo y ella fue, moviendo su diminuta cola con ese lazo más grande que ella. Poco después la vimos boca arriba, la lengua afuera, con estertores y echando una espuma amarillenta por la boca. La mamá de papá ponía veneno contra las ratas por toda la cocina y la perrita comió de eso. Así terminó. Agonizó unos pocos segundos y murió ante mis ojos que mi mamá intentaba tapar en vano, la trompa contraída mostrando sus dientes, el lazo rojo como una hemorragia por el suelo. Ya sé, eso yo les iba a decir una pausa. Este cuento en vez de cuento de terror parece cuento de llorar. Pero sigo. La trompa contraída mostrando sus dientes. Se llama Silva, Caro. Es el tercero. El lazo rojo como una hemorragia por el suelo, las patitas tiesas. La habíamos salvado del sufrimiento del porche vacío para matarla. Sí, mi familia lo había hecho, yo lo había hecho. Esa noche, en la calma, después de pedirme que dejara de llorar, que la iba a hacer llorar a ella, mamá empezó a contarme. Nunca sabré por qué eligió ese momento, un momento para hablarme de colores y de vacaciones y de helados con chispas de chocolate, para contarme que el que silba, pero lo, para contarme de el que silba, pero lo hizo. Ay, Dios. A ver, empezó hablando de una perra que ella tenía, la loba, una perra de raza indefinida, grande y sabia, un animal que conocía los sentimientos humanos y los compartía. Era, dijo mamá, casi gente. Loba había tenido una camada de 8 perritos que eran unas criaturas hermosas, pero que, y eso era lo más terrible para mamá, su belleza no pudo salvar. Habían muerto de alguna peste uno tras otro, semana tras semana. Ninguno pasó los 6 meses de vida. Loba se había vuelto loca, buscaba a sus animalitos por toda la casa, lloriqueaba en la esquina donde había parido, olisqueaba los rincones y ponía su enorme hocico en la falda de mi mamá y la miraba con unos ojos enormes color caramelo, como preguntando ¿dónde? Me- Como pidiéndole explicaciones. Mamá, igual de triste, había decidido irse con su perra al campo, a la casa de su abuela para pasar el duelo. La casa de la abuela de mamá era una casa elevada de una caña tan vieja que ya estaba gris, de esas que se ven en la carretera cuando van de un sitio bueno a otro. Mamá se llenaba de poesía al describirla, como la casa de una abuela de cuento, pero sabía que era una fantasía. Los lugares donde una ha sido feliz siempre se recuerdan hermosos. Era, en verdad, la típica casa desvencijada de los campesinos de la zona, opulenta en madera podrida, insectos y latón, sin retrete, agua o electricidad. Ahí vivía la abuela de mamá, ya sola porque el abuelo de mamá se había largado con otra mujer cuando mamá era una niña.
Ahí apareció mamá un día con su perra huérfana de cachorros y una maleta. La abuela de mamá era una señora gordota, alegre y querendona que le permitía todo. Mamá se levantaba tarde, iba y venía de la playa trayéndole conchas marinas y flores salvajes de regalo. Comía cuando y cuanto le apetecía. Montaba la yegua sin silla, vestía pantalones cortos o no vestía nada. Bebía cerveza, se fumaba algún mentolado y se quedaba hasta la madrugada escuchando los cuentos chistosísimos de su abuela o la novela de moda en una radio de transitores. La abuela de mamá trabajaba en un campito. Era, esa era su fortuna. Tenía gallinas, algunas ovejas, la yegua y una vaca tan plácida, comelona y crédula como ella. Mamá se había asignado ciertas labores. Iba a comprar el pescado que de tan fresco venía dando coletazos en la malla por el camino. Ordeñaba la vaca y separaba la nata de la leche para que su abuela la batiera e hiciera mantequilla blanca. Daba de comer a los animales, recogía los huevos todavía calientes, como si estuvieran recién hervidos, y contemplaba a su abuela a hacer con estos mismos huevos un pan exquisito, tiernísimo. Era un mundo autosuficiente, un mundo sin miedo, un mundo feliz, lo que quiere decir exactamente que mamá y su abuela eran autosuficientes, sin miedo, felices. El cuento, la noche del envenenamiento de la perrita, debió acabarse en ese momento. Mamá, su abuela y su perra, viviendo un matriarcado alegre y descomplicado, sin corsé ninguno, rompiendo la madrugada negra como boca de lobo, sin electricidad, sin vecinos, con carcajadas salvajes por algún chiste sobre pedos, sobre sexo o sobre hombres estúpidos. Sí, el cuento tenía que terminarse entonces, pero mamá siguió. Una noche de tormenta, de esas que en el campo llaman palo de agua, tal vez porque parece que la lluvia apaleare al mundo, la abuela de mamá le advirtió sobre el que silba. Llevaba tiempo tratando de advertírselo, pero ahora era urgente. Una chica del pueblo vecino, la sexta del año en la zona, había desaparecido pocos días antes. Era una muchachita libre, como tú, hijita, dijo la abuela de mamá. Y la gente estaba segura de que a todas esas niñas desaparecidas les había silbado, el que silba. Mamá se pegó mucho a su abuela y pensó en las chicas desaparecidas, en ella misma desaparecida, o sea, una sombra negra, amordazada por las tinieblas, en la noche negra, mientras la gente que te quiere prende fósforos para tratar de encontrarte hasta que se cansa de quemarse los dedos con la llama inútil y deja de buscar. La abuela de mamá se puso seria y le rogó que si escuchaba un silbido no se asomara a la ventana por nada del mundo, que a veces las chicas se asoman por curiosas, por aburridas, por solas o por enamoradas. Aunque creas que soy yo, aunque suene exactamente como mi silbido, aunque después del silbido escuches mi voz diciéndote que me abras, que me pasó algo, que tuve un accidente, no te asomes, mi hijita linda. Aunque escuches la voz de tu papá o de tu mamá o de alguien que quieras mucho, del amor de tu vida, de tus hijos, aunque te ordenen que te asomes, aunque te amenacen, aunque te rueguen, aunque te lloren, aunque te prometan el oro y el moro, aunque digan tu nombre una y otra vez, por favor, prométeme que si escuchas a el que silba, no te vas a asomar. Espérame un segundo. Listo. ¿Qué pasa si te asomas? Preguntó mamá. Cosas demasiado espantosas para contárselas a una niña, mamita. Prométame que no se va a asomar nunca. Prométame. Abuelita, ¿usted alguna vez escuchó silbar a el que silba? La abuela no contestó y mamá prometió, y aunque quería preguntar más cosas, no preguntó por qué su abuela le advirtió que hablar mucho del que silba atrae al que silba. Mamá se quedó toda la noche así, aterrada, escuchando el corazón tan querido de su abuela, que tampoco pudo dormirse hasta que se hizo de día. A los meses, el papá de mamá fue a buscarla a decirle que tenía que volver para terminar el colegio, que después ya haría lo que quisiera. Mamá berreó, su abuela berreó, pero el papá de mamá le dio la única razón a la que mamá no podía negarse. Hijita, vuelva. Usted es la única que me quiere en esa casa. Mamá adoraba a su papá mucho más de lo que se quería a sí misma. Se subió en la camioneta con su perra, flacucha como un galgo de perseguir cangrejos y espuma de mar, y dejó la casa de madera feliz,
sin saber que era para siempre, que su abuela a los pocos meses se caería muerta en el campo en medio de los choclos y que su papá de la desesperación, la culpa y la tristeza malvendería la casa, el terreno y los animales. El dolor de la muerte de su abuela no volvió loca a mamá porque estaba enamorada de un chico, y ese chico era todo lo que mamá soñaba. Fantaseaba como posesa con el día en que él la separaría de esa casa, de los golpes de su mamá, de sus hermanos robándole todo, metiendo a la casa de sus amigos, de pronto convertidos en hombres que la miraban. Lloró a su abuela a gritos día y noche, pero el llanto le hinchaba la cara y los ojos, y el chico dijo que se veía bien fea y que a él le gustaba ella bien guapa. Se dejó el dolor en la panza, inconcluso como un fetito muerto. Al cabo de un mes, mamá ya paseaba sonriente en el carro deportivo de su enamorado. Una noche, después de haber bailado canciones lentas en el club social, el chico regresó a mamá a su casa y antes de irse le pidió un beso. Mamá dijo que no, no por puritana, sino por el terror de que su mamá la matara a palos. El chico se fue entre chillidos de llantas y rugidos de motor. Antes de irse, la llamó estrecha, cruel, inhumana. Esa madrugada, mamá escuchó un silbido debajo de su ventana, el silbido de su enamorado. Quería hacérsela difícil, hacerlo pagar su malcriadez, pero el chico silbó, y mamá escuchó una guitarra de serenata y el muchacho cantando Te quiero, te adoro, mi vida, se levantó, descorrió las cortinas y se asomó para gritarle que ella también, pero ahí no había nadie. Ay, Dios mío, esperen, esto está muy tensionante. Eso, dijo mamá y se quedó callada, pensando. Al rato volvió a repetir que no había nadie. Me asomé y no había nadie. Se acordó de su abuela y esperó, muerta de miedo a ver si alguien la desaparecía, si sucedían cosas horribles, algo, pero no pasó nada fuera de lo normal. Fue al colegio, su mamá le pegó por llegar tarde, su amiga le enseñó a hacerse la raya en el ojo, su papá descubrió que le habían tirado todas sus camisas y sus pantalones buenos a la calle y lloró en silencio. Sus hermanos le dijeron que si se enteraban de que se había acostado con alguien la matarían. Hizo una torta de chocolate para vender en una kermés. Al cabo de unos días, mamá conoció al hombre de ciudad en una celebración patria, disfrazada de soldadito y sintió cuando él le habló. Eso dijo, como si por la boca se le hubiera metido un colibrí vivo de todos los colores. Mamá dejó esa misma noche al enamorado del carro deportivo y al año ella y papá se casaron en una boda épica donde se comieron todos los camarones del mundo, compraron electrodomésticos, se mudaron de ciudad, les nació una niña, vacacionaron en la playa, se deformaron las cabezas hasta volverse reconocibles para sí mismos, aprendieron los códigos ocultos en el silencio de cada uno, se llamaron con nombres inventados y con ruidos en clave. Papá, 3 silbidos agudos. Mamá, una nota tarareada. Se quisieron, se odiaron, se volvieron a querer, se hicieron mayores y un día salvaron a una perrita del abandono para que se muriera pocas horas más tarde envenenada con matarratas. Papá dejó de querer a mamá cuando yo tenía unos 15 años. El trago barato se percibía en su aliento y a pesar de las bolitas de caramelo, aparecían espejos de mano y labiales fucsia en la guantera del carro. Una mujer llamó a fin de año a las 12 de la noche y él dijo que era una amiga, pero papá no tenía amigos, mucho menos amigas. Mamá sabía, claro que sabía, pero nunca abrió la boca. La voz empujada a la oscuridad de la garganta como un rehén de terroristas salían a hacer la compra. Asistían a eventos, él hablaba y ella contestaba, y mamá otra vez dejaba que se le pudriera en la barriga como un hijito contrahecho, fallido, las ganas de llorar y de gritar. La casa entera se llenó de algo tóxico, un vertedero. Lo de papá ocupaba todo el oxígeno disponible y nosotras respirábamos bajito, pegadas a la pared en las esquinas, pequeñas dosis de algo mortífero. ¿Por qué no gritas, mamá? ¿Por qué no lo mandas a la puta mierda? ¿Por qué no le envenenas la comida? ¿Por qué no le cortas toda la ropa con las tijeras del jardinero? ¿Por qué no le pides el divorcio, mamá? ¿Por qué no dejas de mimetizarte con el sofá, con las cortinas, con el papel tapiz, camaleón, estúpido, y no sales de ahí, de donde sea que estés, y lo obligas a mirarte a la cara? ¿Por qué no le das alaridas de loca, mamá? Yo nunca hice esas preguntas. Siguieron juntos. Mamá
Aguantó, aguantó. Incluso cuidó a papá cuando el cáncer lo dejó hecho una piltrafa y no podía ni llegar al baño, pero sí podía mandarle mensajes a la otra mujer y quién sabe, tal vez a otro hijo, otra hija. Lo cuidó cuando la respiración de papá se convirtió en un lento y largo silbido, agudísimo que perforaba los oídos. Lo cuidó hasta su último día y lo lloró en el entierro. No quise formular las preguntas que harían que mamá se avergonzara de su vida entera, de darle el lado derecho de la cama y el mejor trozo de pavo, la carne blanca en filetitos a su verdugo, del emborronamiento de su amor propio y de su condición de mujer miserable y prisionera, de su callar por miedo a que papá la abandonara. Un silencio brutal, como una mano enorme de verdugo que te tapa la nariz y la boca mientras silba. Fin. Wow, qué cuento, ¿ah? Yo creo que pasamos como por todos los sentimientos. No pensé que iba a terminar así. Pensé si se la iba a llevar el que silba. Bueno, No estuvo tan terrible, porque los dos anteriores han estado, o sea, como de más es temerosos, ¿quieres decir? más traumantes. Sí. Pero digamos que esta situación es más cotidiana Ujú. de lo que uno está Yo como también. O sea, acostumbrado. pero me pareció, o sea, este cuento me pareció como sorprendente, como su capacidad de hacerte pasar, porque al principio, pues como empieza, ¿no? Como mamá no tiene historias de terror y empieza a contar la vida de la mamá más terrorífica del mundo. Y qué interesante cómo es este juego también como de la mamá de mi mamá, ¿no? Como pues que era una mujer muy violenta, entonces como no le llamaba abuela, a diferencia de a la abuela de su mamá, que tenía una relación muy buena con su mamá y sí le llama abuela. Eh, y cómo pasa, les decía, ¿no? O sea, parece literalmente un cuento de llorar y de pronto hace este cambio y yo genuinamente en ese momento cuando les dije, oye, esperen, o sea, yo pensé que se la iba a llevar, pero dije, si está contando la historia, como qué pasó en este intermedio. Em, y luego, pues, lo que dice Caro, yo también pensé que era como un feminicidio y luego interpretar que quizás el que silba, pues es como ese terror que hay ahí, ¿no? Pero finalmente creo que el que silba sí termina haciéndote daño. Me hago entender, Sí, o sea, como el que silba, o sea, al principio que fue ese primer noviecito tóxico que también lo sí, escuchó silbar ajá, y ahora el amor de su vida que también finalmente eso, el esposo maltratador, ¿cierto? Como el que silba es ese hombre que te hará daño en tu vida, ajá. ¿cierto? Como nunca vayas como a él, lo que le decía la abuela. La abuela, solo que la abuela no especificó como, o sea, cuando la abuela se lo decía, o podríamos interpretar más como, sí, como una entidad extraña, como algo tenebroso, pero ajeno a la humanidad. Y al final termina siendo como, no necesariamente, sino puede ser incluso como alguien humano. Me pareció, está potente. A ver, vamos a ver. Este está más cortico, creo. Sí. Ah, bien. Bueno, este se llama Elegidas y tiene, ya ven que María Fernanda es mucho, muy de poner cosas religiosas, entonces tiene un fragmento, me imagino que es de la Biblia, porque dice Isaías 26, yo, como ustedes saben, ni idea, pero bueno, dice, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muertos resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. Está muy lindo. Bueno, empecemos. Camino a Mar Bravo hay un cementerio para pobres. Se convirtió en sitio de peregrinación de los elegidos porque 4 de los suyos fueron enterrados ahí entre tumbas con flores de mentira decoloradas por el sol, lápidas rotas en las esquinas y herbajos, lloraban las chicas de piel centelleante con sus blusas blancas, sus pantaloncitos de jean, sus abalatorios y sus sandalias de tiritas. Se abrazaban y se acariciaban las cabecitas como ninfas ante el cadáver de un cordero.
A su lado, sin llorar, pero con las manos apretadas a la altura de la entrepierna, los machos de esa especie, chicos con el pecho cayéndoles sobre los ojos, con los brazos deliciosamente duros, pecosos, lampiños, silenciosos y adustos como genios o como imbéciles, guapos hasta el miedo. Entre ebanistas, costureras, pescadores y bebés malnutridos desde el vientre, sepultaron a los 4 surfistas de Punta Carnero. Los padres habían decidido que sus hijos estuvieran en aquel cementerio gris y no en el de los ricos, con ese césped verde cotorra, rosas frescas y rosas frescas, rojas y sinvergüenzas, traídas de un camión refrigerado y lápidas de mármol con inscripciones religiosas y apellidos larguísimos. Querían que los cadáveres de los ahogados más hermosos del mundo estuvieran para siempre junto al mar. Eran 4, heredarían la tierra. La noche anterior a la muerte habían roto 77 corazones en la fiesta de Yacht Club, besuqueando y agarrándoles la nalga sobre el vestido veraniego a sus flamantes noviecitas. Al amanecer, todavía borrachos, se enfundaron el neopreno negro y así como disfrazados de calavera, salieron a surfear en marejada, convencidos de su inmortalidad de niños dioses. El mar los escupió al séptimo día, blandos y blanquecinos como recién nacidos. Nosotras casi siempre nos poníamos a beber ahí afuera por el cementerio del Mar Bravo, porque ¿qué más íbamos a hacer? Las fiestas eran privadas, solo con invitación. Chicos preciosos invitando a chicas preciosas, chicos regulares invitando a chicas preciosas, chicos feísimos invitando a chicas preciosas. Puertas parecidas a las del cielo que se abrían una y otra vez, que no éramos nosotras. Una vez intentamos entrar y el guardia dijo que era una fiesta para gente conocida y le contestamos, ¿conocida por quién? Pero el hombre ya estaba levantándole la pretenciosa seguridad, barras con cordones de terciopelo color sangre, a una chica atlética, nítida y sonriente como salida de un comercial de tampones. Moríamos por saber qué pasaba detrás de esas puertas, aunque instintivamente sabíamos que no habría lugar para nosotras allí, que nuestros defectos se multiplicarían hasta tragarnos, que seríamos una hipérbole de nosotras mismas, espejos de ferias andantes. La gordota, la marimacha, la larguirucha, la aplastada, la contrahecha. Así como las chicas guapas juntas potencian su atractivo, solapando con sus virtudes grupales cualquier defecto y se embellecen unas a otras hasta brillar como un solo gran astro. Las chicas como nosotras, cuando estamos juntas, nos transformamos en un espectáculo casi obsceno, exacerbado los defectos como en un freak show. Somos más monstruos. Sabíamos, claro que sabíamos, que ni los más desesperados, ni los más obesos, ni los nerds, ni los oscuros se nos acercarían. A las chicas como nosotras solo se acercan otras chicas como nosotras. ¿Para qué intentarlo? Éramos libres de ir a cualquier sitio y odiábamos eso. Queríamos tener la falta de libertad de las hermosas, que los brazos de los novios nos doblegaran como yuntas, coger en el cuartito de la piscina, al apuro y sin preservativo, que nos dejaran la marca de sus dedos gordos de jugar béisbol en las nalgas con celulitis. Queríamos que nos penetraran a la fuerza y gritar en cada embestida sus nombres bellos de hombres bellos. Queríamos desem- despernancarnos para ellos y agarrarnos de sus melenas perfectas en el orgasmo, quedarnos con matojitos de pelo color arena entre los puños cerradísimos. Queríamos hacer con el néctar de sus sexos dulces cócteles, pócimas de brujería. Queríamos desaparecerlas a ellas, rebanarles la cabeza con machete de fuego. Queríamos entrar entre truenos y voces y relámpagos y terremotos a esas fiestas privadas montadas en yeguas voladoras y hacer caer sobre esas idiotas preciosas un mar de grillos y serpientes. Queríamos que las niñas bonitas se arrodillaran ante nosotros, amazonas poderosísimas, y que vieran con impotencia a sus hombres subiéndose arrobados y dóciles a la grupa de nuestros animales. Queríamos, queríamos, queríamos. Éramos puro querer y pura ira. Llegaría el día, sí señor, en que todos se fijarían en nosotras y dirían a quien pudieran escuchar, ámenlas.
Ámenlas. Ese mandato recorriendo la tierra. Ese día llegaría, el día de limpiar todas y cada una de nuestras lágrimas. Mientras tanto, teníamos carro, teníamos dinero, teníamos la noche y no teníamos nada. Parqueamos afuera del cementerio con mucho trago, mucha María, muchas pastillas, muchos cigarrillos. Al menos eso teníamos. La posibilidad de enviciarnos, de mancillar nuestros cuerpos con algo perverso, de sentirnos malas chicas, vírgenes increíblemente obscenas, mórbidas, solas. Qué bueno hubiera sido desearnos entre nosotras, desear nuestras lengüitas amigas, alcanzar el éxtasis con los dedos de unas y otras dentro de unas y otras, buscar el jugoso amor de carne y flor entre nuestras piernas. Qué diferente ser amante de ser perdedora. Pensar en las puertas de las fiestas privadas nada más para agradecer, no tener que estar ahí dentro, aburridas con la lengua erecta de algún imbécil, empapanándonos el oído y dejándonos marcas horribles en el cuello. Había que haberse amado entre chicas, pero somos lo que somos y lo que somos es casi siempre brutal. Estábamos a oscuras, salvo por la luz del carro, por la vía a mar, bravo, pasaba poca gente, quizás una pareja que fuera a coger al mirador, quizás algún suicida. La noche era propicia para rituales de sexo, muerte y resurrección. La luna chorreaba rojo sobre el mundo como una joven desvirgada y en la radio sonaban canciones de hombres enamorados de mujeres que nunca seríamos nosotras. El cementerio, bajo esa luna, parecía un punto de romper a hervir. Cada una le puso a la otra una pastilla en la lengua y nos fuimos pasando la botella hasta dejarla muy por debajo de la mitad. De pronto pensamos en los ahogados de Punta Carnero y en esa belleza que trascendía la vida y que seguro también había trascendido la muerte. Pensábamos en esos hombres adoradísimos, deliciosos chicos imposibles en sus fiestas y en sus olas, ahora durmiendo a nuestro lado. Nos bajamos del carro y entramos en hilera al cementerio a bailar a la luz de la luna de sangre, agitando nuestros vestidos claros y nuestras melenas nocturnas. Bailamos como si nunca hubiésemos bailado, como si siempre hubiésemos bailado, como si hubiésemos llegado a la fiesta del fin del mundo y el guardia, al vernos, hubiera levantado el grueso cordón de terciopelo con una inmensa ceremonia. Bailamos como novias en su noche de bodas y así, como en un encuentro sexual pospuesto hasta el delirio, nos fuimos arrancando la ropa unas a otras hasta quedar desnudas frente al silencio de los muertos. Danzamos arrastrando los vestidos como si fueran serpentinas de flores y nos besamos en los labios, nos tocamos los pezones erectos, aullando de amor. Cantamos himnos de venganza con fondo de ensordecedoras trompetas imaginarias. Éramos ángeles derramando justicia sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos. Uy, esperen, que esto se va a apagar. Momento. Ya, listo. A ver, iba en nuestros deseos. Me perdí ahora. Ay, esperen. Ah, ya. Derramando Éramos, justicia. ujú, éramos ángeles. Voy a empezar desde ahí para como que está el punto. Derramando justicia sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos, abriéndonos al mismo tiempo que las flores nocturnas, exhalando como ellas un olor a almizcle y amar. Buscamos a nuestros chicos entre los muertos y descubrimos que alguien había llegado antes. De los ataúdes semiabiertos se escapaban algunas manos que brillaban como metal a la luz de la luna. Conservaban su ropa, trajes azules o negros que seguro usaban para llevar a los bailes a chicas hermosas vestidas en tonos pastel. Se habían llevado los zapatos, también los relojes, cadenas, anillos y todo lo que se puede morder para saber si es valioso, pero les había dejado el pañuelito en el bolsillo de la chaqueta, el pañuelito que nos secaría todas las lágrimas. Los sacamos a bailar y dijeron que sí y bailaron con nosotras. Primero tímidos y distantes, luego cada vez más cerca, con sus caras frías en nuestros cuellos tibios,
Dijeron, estamos seguras de que dijeron, que preferían estar ahí que en cualquier otro sitio, que nos preferían a nosotros que a las princesitas de sus reinos. Después del baile nos sentamos sobre tumbas, cada una con su chico perfecto, a contarnos las cosas que soñábamos, a reír como los tontos, a pedir un beso con ojitos entornados. Llegó el beso y llegó la locura, el deseo dando patadas violentas como olas contra nuestras espaldas. El amanecer nos encontró desnudas sobre los sexos erectos de nuestros amados, montadas sobre ellos, cabalgándolos ferozmente, como jinetes que se precipitan sobre el mundo para destruirlo. Bueno, Sin les diría que, comentarios. les diría que empezáramos el próximo, pero está bastante largo porque ya tiene, bueno, aquí el anterior tenía 15 páginas para mí, para ustedes debe ser menos porque yo lo estoy desde el celular, pero este tiene 36. Lau, ¿tú puedes ver cuántas tiene este en realidad en tu Kindle? Lau, Lau, Ya, tenía el micrófono apagado. Creo que tranqui. tiene 14, o sea, yo veo que tiene 14. El Bueno, no anterior son tantos. tenía ¿Como 10 o menos? menos, tenía 6. Y esperen, me quito esto porque me hizo calor. El anterior tenía 6, este tiene 14. Ah, bueno, no tiene tantas, pero bueno, antes comentarios, que creo que es un cuento, el anterior creo que es un cuento muy distinto a lo que habíamos leído de ella, ¿no? Porque se me hace como un cuento como muy, muy gótico, erótico, como, no sé si han visto, creo que es una película o es como una historia de terror, no sé, como un fantasma que va como que a tener relaciones sexuales como con una mujer que está viva. Creo que es una película. Me recordó ese cuento como muchísimo esto, pero al contrario, ¿no? Como quizás estas chicas están marginadas, y me recordó un poco como este estilo de Mariana Enríquez, ¿no? De poner como ciertas mujeres que están marginadas y cómo pues tienen estos encuentros con quienes en vida eran como pues el prototipo de hombres deseables y pueden seguir accediendo a ellos, ¿no? A través como del paso a la muerte. Entonces, no sé, me pareció interesante y me pareció como un cuento muy distinto de lo que habíamos leído hasta ahorita, al menos en los cuentos que vamos leyendo de María Fernanda, me llamó la atención. No tanto como desde el terror, sino lo que no sé, se me hizo como muy vampiresco, como muy tipo Drácula o algo así, este cuento como de salir de las tumbas y todas esas cosas me llamó la atención. Bueno, a ver, continuamos con Hermanita, que todavía tenemos tantito tiempo. Espérenme un ratico. Eh, ok, entonces, miren, y hoy no vino Mariela y hay una Mariela en este cuento. Uy. A Mariela la conocimos el primer día del tercer curso. Llegó como un Sherpa, cargando esa maleta sucísima y repleta de quien sabe que mientras nosotras nada más teníamos un cuaderno y una cartuchera con plumas recién compradas y lápices preciosos y afiladísimos, a todas nos llamó la atención esa chica blanquinosina, flaca, jorobada como un signo de interrogación, como un informe que le quedaba pequeño en el pecho. Ay, perdón. Y unas medias tan diminutas que parecía que no llevara nada. Tal vez no llevaba nada. Tampoco se había puesto el enagua, que era obligatoria y se le transparentaba el calzón rosado. Las monjas la amonestarían el primer día. ¡Qué horror! ¿Dónde estaba su mamá cuando ella salió de su casa? Si hubiera sido mitad de año, tal vez Mariela no hubiera resaltado tanto como una cagarruta en leche hervida, pero era el primer día de clase. Todas estábamos impecables, los pelos templados, con todas nuestras cosas de estreno,
chirriantes de tan nuevas y ella, la verdad, es que no olía del todo bien. En ese primer recreo se definirían los destinos de todas, y el de Mariela quedó para siempre en el lado de las outsiders, de las outsiders, de las outsiders. Puritita periferia. Se plantó en un lado de la cancha de vóley y esperó a que llegaran las otras chicas a jugar con ella. Ninguna se acercó. Se quedó allí botando la pelota hasta que sonó el timbre. No pareció importarle en absoluto. Volvió a la clase como un perro que al no encontrar otros perros fue muy feliz jugando con un palito. En el transporte a la casa mi prima la conoció. Mariela parecía ser como una niña pequeña, torpe, entusiasta, fácil. Llevaba el pelo grasiento, suelto en penachos, separados con un montón de vinchas de colores. Se reía con la boca muy abierta, enseñando unos dientes. Perdón, enseñando unos dientes diminutos con las puntas oscuras y cuando achinaba los ojos era miope, pero no llevaba lentes, tenía la expresión de un cachorrito desgonzado. Mi prima nunca tuvo amigas sino secuaces y Mariela era perfecta para eso porque todo parecía indicar que tenía una falta de voluntad que rayaba en los zombies y tenía plata en el bolsillo y piscina y sobre todo parecía no darse cuenta de que mi prima se estaba aprovechando de ella, de que no la quería de verdad. La amistad entre ellas creció rápido y yo, que era un aparato dental que mi prima se ponía y se sacaba a conveniencia, entré al vínculo a medias. La for Ay, espérenme. Ya. La forma de compartir de mi prima era cualquier cosa menos desinteresada. Yo nací para ser su segundona, su esbirra. Así lo escribió a fuego la familia en mi piel y así, claro, me trataba ella. Hay gente que nace para desarrollar el instinto maligno de sus parientes, su deseo de dominación, su perversidad. En la sobremesa, como generales desquiciados frente al mapa de las zonas enemigas, los adultos acorralaban, atacaban y arrasaban con nosotras. Decidieron que yo, morena, patucha, tosca, regordeta, fuera el territorio enemigo, la mácula en la sangre, eso que salió de las porquerías que hizo algún ancestro con los oscuros. Mi prima, en cambio, era la raza limpia, superior, la imagen que querían que tuviera la gente al decir nuestro apellido en alto. Predestinación, que le llaman. La carcajada idiota de Mariela servía a mi prima como una risa ventrilocua. No soy yo quien se ríe de ti, primita, es Mariela. Peor era quedarse en casa y que mis padres me compadecieran por perdedora, que mamá entrara cada cierto tiempo a mi habitación a sonreírme con la sonrisa más nauseabunda, la que de, la de que cagada de, a ver, la de qué cagada que seas tan gorda, me das lástima, todo lo que te estás perdiendo, lo bueno de la vida, la mirada ardorosa de los chicos, ser deseada, linda y que mi papá le montara la clásica pelea de tú no te ocupas de ella, mira lo enorme que está, ponla a hacer ejercicio, haz algo, es tu hija. Cuando éramos niñas, mi prima y yo usábamos la misma talla y comíamos las mismas cosas. Nos encantaba la leche condensada, los granizados de rosa, el pan recién comprado, las gomitas, el arroz con choclo. Cuando crecimos, a mí me siguió gustando todo eso, pero a ella no. Con la comida se fue también su humor, su gracia, lo que era antes de los espejos. Supongo que tener hambre todo el tiempo te vuelve despiadada. La gente la felicitaba por eso. La abuela casi rompía a aplaudir cuando la veía. No debía ser tan malo tener apagada la luz de vida, la luz que da vida a cambio de ser flaca. Yo todas las noches rezaba por apagarme como ella, adelgazarme como ella, convertirme como ella, y al día siguiente, al primer gruñido de estómago, sabía que Dios no me había hecho el milagro. Odié al Dios que me creó a su imagen y semejanza, me odié a mí misma. Muy pronto, en meses, dejamos de ser nosotras. Con la distancia de las tallas, ella 8, 6, 4, yo 10, 12, 14, creció otra distancia insalvable. Ella pasó al lado de los ganadores y yo por mucho que estirara mis dedos regordetes, jamás la volvería a tocar. Me quedé sola, una gorda sola. La brecha entre las dos, que la abuela rascaba con la uña dura del índice para hacerla más profunda, se volvió dolorosísima, carne viva. Ella era delgada y yo no. Ella era bella y yo no. Ella era popular y yo no. Ella era querida
y yo no. Qué buena moza se ha puesto tu prima, ¿no crees? Para mi prima el peor terror era la gordura, la suya. A veces comía muy poquito y a veces comía mucho, mucho, mucho y lo vomitaba todo. Desaparecía en el baño una hora después de cada comida y yo la escuchaba hacer ese ruido horrible de cuando quieres sacarte del cuerpo algo que el cuerpo no quiere expulsar. El exorcismo, le decía a ella. Ya vengo, voy a hacerme un exorcismo. Cuando mis tíos la obligaban a sentarse a la mesa era un suplicio. Alguien le dijo que había que masticar 100 veces cada bocado para no engordar. Cuando todos ya teníamos el plato vacío, ella apenas iba por el tercer o cuarto trocito. Un día me di cuenta de que esos trocitos masticados se los metía al cuido en los bolsillos del uniforme. Una tarde de calor insoportable, yo estaba tirada en su cama viendo televisión y ella, como siempre, saltando, haciendo aeróbicos o bailando. De pronto la vi agarrar la tijera. La tenía siempre a mano porque con ella cortaba modelos y actrices de las revistas y las pegaba en el espejo, las ventanas y las paredes. Me contó que por la noche los ojos de las modelos se ponían rojos y le gritaban con una voz espantosa, cerda, cerda, cerda. Le pregunté que por qué no las arrancaba. Me contestó que porque le gritaban cerda, cerda, cerda. Se puso la tijera contra la cara interna de los muslos. La miré aterrada. Agarró con las dos manos un trozo de carne y metió la tijera en medio. Me dijo que nada la haría más feliz que cortarse esa gordura. Empezó a darse con los puños cerrados en las piernas y el estómago y a llorar pidiendo a Dios que la adelgazara. Los odio, los odio, los odio, los odio. Yo le dije que yo la quería, que quería cada parte de ella, que desde niña ella había sido todo para mí, lo más hermoso, y me contestó que eso, mi amor, no le servía para nada. Cuando Mariela entró a nuestras vidas, mi prima ya era una adolescente flaca que la familia consideraba la perfección de sus genes y de la que todos los chicos estaban enamorados. Yo, en cambio, era un moco que la acompañaba como algo fatal, un bufón, una nube oscura y fea, pero necesaria para resaltar su luz bien amada. Ella era el sol de nuestro apellido, la heráldica que importaba. Mi abuela me lo dejó claro un día en que le pregunté qué me iban a dar por Navidad. Hasta que no adelgaces, tus regalos se los vamos a dar a tu prima. No era verdad del todo. Ojalá lo hubiese sido. A ella le regalaron la Barbie cristal con la que yo soñaba y a mí la Barbie embarazada. Me dijo al oído que yo tenía la misma barriga que mi muñeca. Se lo conté a mi mamá y se echó a reír. Hay una edad en la que te pierdes o te ganas. Mi prima se ganó. A mí me dejaron perderme. La casa de Mariela ya no estaba en los barrios de moda. Los ricos se mueven como las cabras, todos juntos. Y ahí donde antes había sido imprescindible vivir, se habían quedado esas mansiones blancas y solemnes para que las ocuparan institutos tecnológicos, iglesias evangélicas o fantasmas. En esa zona el estéreo lame los patios y las culebras, las iguanas, las ratas y los bichos paseaban por las calles a toda hora, como propietarios. La casa era enorme, enorme de verdad. En el salón se entraba toda mi cuadra. Tenía un comedor igual de gigantesco y una escalera de un mármol que parecía derramarse desde el segundo piso al suelo. El salón tenía unos ventanales inmensos que daban a una terraza desde la que se veía el patio, la piscina y muy atrás el estéreo, el ojo que todos nos ve, que a todos nos ve. A diferencia de todas las otras casas que conocíamos, en la de Mariela desde el primer minuto, sabías, sentías que podías hacer lo que te diera la absoluta gana. Había algo ahí con tufo a abandono, el tufo de Mariela, de los pordioseros. Las plantas crecían o morían sin ayuda de nadie. Se ponían amarillas si no llovía y verdes si llovía. Por todas partes había ropa sucia, medias y zapatos. Los muebles finísimos estaban rayados y sucios, los sillones sin cojines, descoloridos por el sol salvaje de esta tierra, el sofá abierto por la mitad como si le hubieran hecho la autopsia. Cada vez que íbamos parecía haber menos cuadros, menos jarrones, menos espejos, menos elegancia. Una mudanza al revés. Mariela decía que esas cosas eran caras y que por ellas siempre le daban buen dinero.
No sabíamos si creerlo, pero la verdad es que aquello parecía una mansión cuyos dueños, en bancarrota, abandonaron antes de exiliarse. El silencio era increíble. Se sentía todo lejos, esponjoso y real. A veces nosotras también nos alejábamos una de la otra, como las islas que éramos, tres criaturas solas que aprendían a ser mujeres sin la bondad de nadie. Tiradas alrededor de la piscina donde el césped se había convertido en maleza, nos hundíamos hasta casi desaparecer y fantaseábamos con chicos, discos, ropa, maquillaje, mientras por dentro crecían otros deseos, otros miedos como algas, como hongos, como garras, como venerias, como gases letales. El amor, por ejemplo, ser amada y amar, nos mordía los tobillos. Mientras hablábamos de otra cosa y la voz de niña se convertía en la voz de una mujer que miente, mientras repetíamos las coreografías del último video de moda, mientras bailábamos copiando a nuestros artistas favoritos, la marea interior iba cambiando, creciendo, asustando a los pájaros, horrorizando a los angelitos de la guardia, enfermándonos. La edad de la inocencia es la edad de la violencia. Una de esas tardes, mi prima y yo nos quejábamos de nuestros padres, de su ceguera tan voluntaria, de sus agresiones disfrazadas de preocupación, de su manera violenta de darnos la espalda mientras nosotros, adolescentes, ese otro tipo de recién nacido, llorábamos y llorábamos de todas las formas posibles por un poco de consuelo. Mariela, que nunca hablaba de los suyos a pesar de que se lo preguntábamos todo el tiempo, dijo que sus padres hubiesen preferido que ella fuera la muerta. No le respondimos nada. Las tres nos quedamos mirando al cielo, enterradas en la ciénaga, solas y pudriéndonos como cadáveres. Las niñas gordas se alimentan de decepciones, las niñas famélicas se alimentan de impotencia, las niñas solitarias se alimentan de dolor. Las niñas siempre, siempre comen abismos. ¿Tienes hermanos, Mariela? No. Una vez soñé que tenía una hermanita. Era preciosa, chiquita, y mis padres estaban locos por ella. Dejaron de hacerme caso. En el sueño pensaba que si la ahogaba en la piscina volverían a quererme. Después me desperté. Se encogió de hombros y se lanzó al agua. El agua era pura mugre, leche verdosa, un pantano. Yo hacía lo que podía para que nos pudiéramos bañar sin miedo. Con el recogehojas sacaba grillos, murciélagos, cucarachas de agua, flores, ramas, alguna iguana y hasta ratas ahogadas, pero de verde del fondo tupido como gamuza. No había cómo deshacerse. Procurábamos nunca tocarlo para que no se mezclara con el agua. Yo a veces me hundía y con la punta del pie rozaba esa superficie aterciopelada y me daba asco, pero también placer. El agua enseguida se enturbiaba y parecía que flotabas en algo que no era agua. Tal vez líquido amniótico, formol, jugos gástricos. El trópico todo lo degrada, lo envilece. A mí no me gusta mucho la parte de quitarse la ropa porque ellas, Mariela y mi prima, eran delgadas y yo no sabía que miraban mis lonjas y mis muslos de chancha, comparándolos con las piernas larguísimas de mi prima y el vientre plano de Mariela, pero luego no había quien me sacara. En el agua era una sirena y no me importaba que mi prima me consideraba su mascota o que Ricardo, el chico que yo amaba, estuviera enamorado en secreto de ella y no de mí. A veces ellas se envolvían en toallas y se metían de nuevo a la casa y yo me quedaba sola ahí en la piscina, haciendo piruetas, bailando, soñando que era así de ligera en la vida real. A veces se hacía de noche y yo seguía sumergida, acariciada por las algas, en la oscuridad en esa agua cada vez más negra y más parecida al mar. A veces sentía que algo como una mano me agarraba el tobillo y pensaba llevarme contigo, cosa del agua. Llévame donde quiera que tú vivas. Un día que estaban los chicos, mi prima propuso jugar a la botella de preguntas. Ella sabía que mi amor por Ricardo me dejaba sin aliento, que le escribía poemas en los cuadernos de todas las materias, que le dedicaba canciones de amor por la radio sin decir mi nombre. Las pasiones de las gordas dan risa, como cuando un perro muy pequeño intenta montar a uno inmenso, como cuando un mono ama. Varias veces la botella cayó para que mi prima le preguntara a Ricardo y todas esas veces le preguntó lo mismo. ¿Te gusta mi prima? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero contestó que no. Después dijo por qué no. Después que porque no le gustaba simplemente.
después que porque le gustaba a otra, después que porque quería amarrarse con esa otra, después, ya harto, que porque yo era muy gorda y a él no le gustaban las gordas, y porque nadie me quitaba la comida, y al final, que porque la que le gustaba era ella y de la que estaba enamorado era de ella. Hay momentos en toda vida en el que se entiende todo a un nivel más profundo que la propia capacidad de comprensión. Los huesos comprenden, la grasa comprende, las hamburguesas a medio digerir comprende, el páncreas comprende, la bilis comprende, las mucosas, las membranas, el vello, las uñas, cada gota de sangre comprende. Comprendí que hay cosas de los sentimientos que son como infecciones, capaces de gangrenarte entera en segundos, con una boca grotesca que te devora, un baño de mercurio por dentro, una bala de cañón. Si hubiese muerto, me hubiese ido sabiendo que la existencia es puro horror y que estar viva es puro horror. Que una vez lo sabes, ya no puedes no saberlo. La noche que mi prima y Ricardo se hicieron enamorados, soñé que la veía flotando boca abajo en la piscina de Mariela. No me asusté. Un viernes nos quedamos a dormir y se fue la luz. La casa era ideal para los apagones porque estaba casi vacía y las palmeras hacían una sombra increíble, como de gigantes con penachos. En las paredes desnudas, además, las velas se podían prender donde fueran sin que una mamá se quejara de que la cera manchaba la madera o estropeaba el mantel. Esa noche, mi prima nos contó que los besos de Ricardo, de la lengua de Ricardo, de las manos de Ricardo, y recordé el sueño, fue la primera vez de las muchas en que vinieron en los siguientes años en las que pensé en matarme. Fue la primera también en la que pensé en matar. Qué fácil consume una vela todo lo que toca con su lengüita hambreada. Qué bien se prenden las telas, los plásticos, los zapatos de dos colores del colegio, los pelos claros y largos como el de mi prima. El fuego come carne y no la regurgita. Mi prima dijo que estaba aburrida y propuso jugar la ouija. Por primera vez en el tiempo que la conocíamos, Mariela dijo que no. La mirada de mi prima fue como si le retorciera el brazo. ¿Por qué no, Mariela? ¿Por qué no? Mi prima, por supuesto, hizo tan poco caso a Mariela que se lo haría a una mosquita de la fruta y sacó un papel y empezó a dibujar el sol, la luna, el alfabeto, un sí, un no, un hola y un adiós. Mariela se levantó y desde el salón la escuchamos. Parecía llorar, o gemir, o rezar, o invocar. Era un sonido distinto a lo que se esperaba de ella, a su constante risa bobalicona, a su manera de cantar desafinada y chillona, a su grito cuando alguien le tiraba agua. Me sorprendió que Mariela fuera capaz de llorar o de hacer eso que estaba haciendo, es decir, cualquier cosa que no fuera a reírse. Mi prima jamás iba a levantarse a consolar a alguien a quien consideraba inferior, así que siguió dibujando el tablero de la ouija, mientras yo, apoyada en la pared, pensaba en la muerte, en la mía, en la de mi prima, en la de la casa y en la de la ciudad. Mariela volvió. Desde lejos ya se notaba el cambio. Su caminar era pesado como el de los monstruos de las películas en blanco y negro. Callaba y miraba el suelo y en su cara había un rictus nuevo, de vieja, de viuda, de drogadicta. Al principio pensé que Mariela, como yo, había comprendido que su lugar en el mundo era ese cuchitril que nos daba en préstamo la gente como mi prima, con la condición de que le riéramos todas las gracias. Creí que esa forma de caminar, esa lentitud, esa pesadumbre, venía de entender que desde ese espacio desprovisto de toda dignidad, no es posible decir que no. Aunque nos dé miedo, aunque nos hunda, aunque nos inflamen los órganos de vergüenza, aunque nos haga odiarnos a nosotras mismas, la segundona debe de servir su cabeza en una bandeja para que la bella hurgue en sus ojos, en las fosas de la nariz, en la boca y finalmente diga, qué asco. Y esperen que esto está muy chévere para subrayarlo. Dime 2 segundos. Pero Mariela miraba diferente. Desde arriba, esa nueva Mariela de ojos perversos y sonrisa de dientecitos negros parecía haber decidido jugar con mi prima, que insistió en la ouija como si no supiera lo que pasa cuando las adolescentes heridas hacen una ouija. Nos sentamos rodeadas de velas. Mi prima vibraba de triunfo y de superioridad. Además de hermosa, se sentía temeraria. Ella nos miraba como una aletita de la nariz levantada. Pobre imbécil, pobre obesa, soy mejor que ustedes dos. Empezó a mover un vaso boca abajo sobre el papel, llamando a actores y cantantes muertos. Pero nada pasó.
Minutos y minutos, nada pasó. De pronto se levantó una ráfaga de viento que sonaba como un perro. Apagó las velas y nos quedamos en tinieblas. Mi prima gritó. El vaso se había movido solo. ¿Hay alguien ahí? Las tres lo escuchamos. El vaso se deslizó con violencia sobre el papel. Volví a prender las velas y mi prima estaba llorando, pálida y desencajada. Extendió la mano para romper el papel. Le dije que no, que había que despedir al espíritu, que si no lo hacíamos se quedaría para siempre en la casa de Mariela. Mi prima miraba con desesperación hacia la piscina, como si esperara que algo muerto viniera hacia ella con los brazos extendidos, sin ojos, con el agua negra chorreando hacia los pies. Con los dedos sobre el vaso empezamos a preguntarle cosas al espíritu, su nombre, su edad, cómo murió. El vaso se movía para todos lados desesperadamente, se salía del papel y volvía. Mariela, aquí viene lo que sospechábamos. Habló por primera vez desde que empezamos con la Ouija. Ella no sabe escribir. El vaso volaba sobre el papel sin importar lo que preguntáramos. Mi prima temblaba y lloraba. Alguien le había jalado el pelo. Alguien, algo, le había mordido la mejilla. Escuchamos primero muy lejos y luego casi en nuestros oídos una risita infantil. Todas las puertas, mala idea leer esto a las casi 10 de la noche. Todas las puertas, incluso las correderas, se cerraron como un estruendo. Una bola rosada una bola rosada bajó dando tumbos por la escalera de mármol. El vaso salió volando y se estrelló contra una pared. Las palmeras empezaron a moverse como brujas enormes y preñadas bailando a la noche. Mariela se levantó y le cruzó la cara a mi prima con una cachetada que sonó en la oscuridad como un trueno. Imbécil, la despertaste. La voz de Mariela sonaba bestial, como un rugido de algo maligno, como cuando cae una tormenta. Mi prima preguntó en un susurro a quién había despertado. A pesar del terror, una parte de mí disfrutó de esa voz roedora, de absoluta sumisión que escuché salir de la boquita rosa de mi prima. Marielita, ¿a quién? Volvió la luz como un susto. La casa pareció hacer un ruido de sorpresa y los aparatos comenzaron a respirar ahogadamente. Mariela se levantó. Vengan, dijo, vengan conmigo. No queríamos subir, pero tampoco queríamos quedarnos solas abajo. Seguimos a Mariela por las escaleras y por un pasillo larguísimo, alfombrado de figuras geométricas, que terminaba en una puerta que tenía el nombre Lucía en letras decoradas con animalitos. Mi prima, otra vez con voz de ratita, preguntó, Marielita, ¿quién es Lucía? Ahora lo vas a saber. Abrió la puerta y lo primero que notamos fue un frío de congelador. Luego, la penumbra apenas rota por una lámpara infantil que al dar vueltas proyectaba elefantitos, leoncitos y monitos por el techo y las paredes. De un aparato salía una musiquita infantil. En el centro había una cuna cubierta por unos encajes amarillentos y a un costado una cama en la que dormían dos personas muy tapadas con cobijas. Olía raro. A pesar de que ahí dentro estaba helado, un olor a putrefacción, gaseoso y dulzón, llegaba lento hasta nuestras narices y una vez ahí se apoderaba de todo, subía hasta el cerebro, te empantanaba. Mi prima empezó a llorar. Mariela otra vez le dio una cachetada. A mis padres no les gusta que lloren, por eso yo no lloro. Me quedé en la puerta mientras Mariela agarraba de la mano a mi prima y la llevaba al borde de la cunita. Quiere verte, le dijo. Quiere que la cargues. Te ha elegido a ti. Mi prima se agachó y quitó varias manitas como si fueran sudarios. Entonces dio un alarido bestial, desencajada, con los ojos desorbitados, inhumanamente abiertos. Trató de salir corriendo, pero Mariela la agarró del brazo. Mi prima seguía gritando y gritando hasta que Mariela le dio un golpe tan fuerte. Ay, no se puede ser que se va a acabar. Viene el final, viene el final. Entonces, Mariela le dio un golpe tan fuerte que le empezó a salir sangre por la nariz. La pareja que dormía en la cama se incorporó, primero la mujer y después el hombre. La mujer preguntó qué pasaba. Mariela le dijo que la hermanita tenía hambre, mucha hambre, pero que ya estaba a punto de darle de comer. La lámpara seguía dando vueltas reflejando animalitos de la selva sobre la cara horrorizada de mi prima, sobre su boca abierta de forma grotesca, sobre el pavor de sus ojos. Yo me encargo, mamita, no te preocupes.
Tan, 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 tan. Ay, ¿cómo no nos va a decir? Odio esos finales que pone. Me dejan como con el corazón aquí. Ay, no. Estuvo muy bueno este cuento. Quedé así como que, ¿qué va a pasar? Lo sospechábamos desde un principio. Estuvo poderoso. O sea, yo estaba así como de que va a pasar, va a pasar. Bueno, les cuento que hemos llegado a la mitad del libro. Igual es un libro bastante corto. Entonces, ok. Yo creería que para el próximo jueves podríamos leer dos de los cuentos, que son Sanguijuelas e Invasiones, que no están como que, bueno, quizás Invasiones está un poquito más largo, pero el otro no está tan largo. Y entonces nos reuniríamos para leer, sí, yo creo que unos Pieta y Sacrificios, y ya de ahí organizaríamos la sesión final, porque ya nos quedarían solo como tres cuentos, literal. Entonces, creo que podríamos hacer ese avance. Bueno, las quiero escuchar así lo que tengan para decir. ¿Qué les parecieron los cuentos de la sesión de hoy? Así como para tener como, o sea, como sea nuestro avance de lectura. ¿Qué les ha parecido como hasta el momento? Ya vamos, creo que como cinco cuentos. Pues a mí me han gustado mucho. El primero que leímos fue como una mezcla toda rara. Ujú. Me hizo poner triste, pues, ansiosa y desesperada y también como un poquito a la expectativa, no esperaba el final, pero ese me gustó bastante. Muy diferente a los otros que habíamos leído, el que Total. habíamos leído y el otro, pero sí, me han gustado mucho. Sí, o sea, ese primero a mí también, la verdad es que me gustó mucho, me quedé como pensando mucho en ese primero y muy probablemente en la reunión final lo abordemos más, porque lo que les digo, o sea, quedé así como que es esto de que nos está pasando como por muchos estados de ánimo, como de tristeza y luego como preocupación, luego como este terror y luego como este estado como de, bueno, ¿qué es lo que silba, no? Entonces... Está chévere. Cuéntanos tú, Carito, como para poder tener tu opinión, ya que la anterior charla no estuviste, pues la anterior sesión más bien de lectura. Yo no he leído nada, o sea, no me he desatrasado, Los de pues, hoy. solo los de hoy y me parecieron increíbles. Bueno, uno, me gusta que son cortos. Sí. Dos, justamente el primero me pareció bastante, pues incluso mi esposo estaba acá al lado escuchando y él Ajá, dice que eso es un cuento de terror, me dijo. Entonces me parece ajá, curioso porque nosotros estamos diciendo no parece de terror, pero sí. mira que él sin saber nada simplemente dijo, estás viendo algo de terror, algo así fue que Ajá, me dijo. Entonces yo le empecé a decir, no, pero eso siempre tiene algo más profundo, porque sí sentí que era sí, de este tipo de cuentos, como por ejemplo los de Mariana Enríquez, o no sé si sí. ustedes han oído una señora que se llama Claudia Hernández, que es de El Ah, no lo he leído, Salvador, pero sé quién es. Ajá. que los cuentos no son el cuento en sí, sino que hay algo como debajo, entonces sentí mucho Ujú, como eso. Pero y bueno, entonces sentí que el que silba en realidad no es una sola persona, sino es esa persona que llega y te enamora ujú, y luego, pues yo lo que pensaba era lo de lo que les decía, pensé que era lo del feminicidio que se da de esa persona ujú. que amas, pero digamos que en el sentido no está muy lejos porque te sería como esa persona, pues sería la violencia, ¿no? Sí. Como igual, bueno, así lo entendí. El de este último me encantó, pero como no, es que me estoy viendo Supernatural. No sé si se han visto esa Ajá. serie, No. entonces me sonó muy así a esa serie, o sea, está muy como esa serie. Pero Ajá. pues en la serie sí te dan, o sea, sí te muestran que es cierto, o sea, como que hay un Ujú. cierre y yo, pero ¿cómo no me va a decir qué es lo que está viendo, Dios mío? Aunque pues la verdad me alegro que le pasara a la mocosa esa porque ya me caía Sí. como gorda, pero, pero como así, o sea, no sé, no entendí, están todos muertos. Yo también quedé, o Están sea, quedé muertos, igual todos como están muertos.
no sé, O sea, yo lo asimilé como eso, ¿no? Como, pues que ella los mató, que ella justamente, los ¿no? Por, mató y los tiene ahí, y los ajá. tiene ahí y por eso pues no quería jugar como porque la iba a despertar, pero es como, o sea, ¿qué pasó después? O Pero sea, ¿qué las pasó? dejó ¿Y que está ir, viendo la pelada? sí, o No, sea, ¿cómo como así? Yo que por qué no leí eso antes para haberle preguntado cuando la vi. Necesito que me tal expliques cual de, este cuento. cuéntame, pero miren que me estoy dando cuenta como que es eso, ella intenta jugar mucho como con esos finales, ¿no? Como de dejar como ahí una puertica como abierta, pues el del que Silva también es muy como ya nuestra interpretación como de, bueno, ¿qué pasa ahí? Y aquí también, ¿no? Entonces, eso me parece como que muy interesante porque la verdad, con sus cuentos, incluso siento que mucho más que con los cuentos de Mariana, yo lo siento, o sea, por eso les decía como, ay, espérense, o sea, necesito respirar porque se siente como un poco como una película de terror, ¿no? Como cuando estás en ese punto de que sabes que algo va a salir, Sí, pero acá sí. como al ser lectura, porque a mí lo que me pasa con las películas de terror, pues obviamente me da miedo y es como, no quiero ver, ¿no? Pero acá es como, quiero seguir leyendo porque quiero saber qué me vas a contar. Entonces, pero sí siento que eso de los finales puede ser de amores y odios. Vamos a ver qué tal. Entonces, próxima semana tenemos, bueno, igual yo ahorita les escribo un mensajito, el de sanguijuelas e invasiones y nos veríamos para leer muy probablemente como Pieta y Sacrificios y si acaso Edith. Y ya cuadraríamos para esa última sesión para leer el de Lorena y Fricks y pues tener nuestra charla final. Gracias por unirse. Se nos alargó hoy un poquito más, pero bueno, estuvo chévere como este último y cerrar con ese cuento. Gracias como otra vez, como por unirse, por participar y nada, nos vemos el próximo jueves. Descansen, pasen linda noche y ya les Chao. mando un mensajito con la meta. Chao, Chao. descansen. Chao.